Bienvenidos a esta transmisión en vivo para la asignatura de uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la tarea educativa del posgrado en Ciencias de la Educación de Universidad Santander, Campus Jalisco. Mi nombre es Rodolfo Gallardo Rosales y soy el profesor de esta asignatura. Este es el subtema denominado lo digital analógico, una nueva tecnología educativa, todavía del tema 2, las TIC en educación. Vamos a analizar en este subtema las diferencias y hasta características antagónicas entre los recursos analógicos de que alguna vez dispusimos en clases y los recursos digitales de los que hoy disponemos. Como está descrito, llamamos recursos analógicos a aquellos que manejan información análoga o similar a la real. No hay pues diferencia en estos recursos porque les reconocemos del conocimiento previo que tenemos de la realidad. Los recursos digitales, en cambio, manejan una representación de la realidad generalmente formada por dígitos, códigos e impulsos electrónicos. En semiótica, reconoceríamos al objeto real que ha sido representado como el referente, a la representación de tipo analógico como el significante, y me atrevo a pensar que lo digital tiene más que ver con el contenido mental que se da a un signo lingüístico o el significado del mismo. A lo largo de nuestro desempeño como estudiantes, muchos de nosotros hemos sido usuarios de muchos recursos analógicos. Algunos de ellos los estudiantes continúan usándolos, por ejemplo, algunos libros, las libretas para tomar notas de la clase, algunos periódicos, incluso algunos han caído en franco desuso, por ejemplo, las cámaras analógicas o cámaras de rollo que eran indispensables en la formación de álbumes y presentaciones en clases. Videos en videocassette beta o VHS, así como la videocasetera reproductora y la regresadora o rebobinadora para dejar el video en el principio. Los enormes mapas que estaban colocados en un muro del aula para referenciar algún país o algún estado y o ciudad. El aparato de radio que se llevaba para ser escuchado previa programación por los estudiantes y el profesor como base para una de las clases. Las láminas que se compraban en las papelerías y nos servían para recortarse e ilustrar nuestras tareas, las máquinas de escribir como nuestras apreciadas Olivetti con las que escribíamos páginas y páginas y páginas de trabajos para ser entregados, los diccionarios donde buscábamos el significado de algunas palabras que desconocíamos y por último las enciclopedias, ya sea generales o temáticas, donde encontraríamos todo tipo de información que nosotros habríamos necesitado para nuestra clase, ya sea como estudiante o como profesores. Hoy prácticamente toda la parafernalia de que disponíamos en el aula o en el escritorio de trabajo o incluso en el de casa se podría concretar en 3 herramientas no solo conocidas, sino compartidas por la mayoría de nuestros compañeros profesores y por los estudiantes. La computadora por un lado, la tableta digital y el smartphone. Muchas veces la información que tenemos es mucho más valiosa que la máquina en sí, porque representa una gran cantidad de tiempo y trabajo invertido en crearla. Las cámaras digitales, que cada vez toman fotografías con mayor resolución, habiendo algunas de hasta 20 megapíxeles de resolución que permitirían imprimir en papel fotográfico una fotografía con todo detalle sin perder su calidad de hasta 46 por 30 centímetros. Los proyectores o cañones de proyección mediante los cuales podemos exhibir películas, imágenes o datos a nuestros grupos para ilustrar y complementar nuestras clases y que también les sirve a los estudiantes para realizar sus presentaciones cuando así lo necesiten. Los servicios de que podemos disponer
en los 3 elementos nombrados primero, como correo electrónico, videotutoriales de enseñanza o de refuerzo, noticias en las páginas web de los diferentes diarios, los programas diversos y las simulaciones, y el más grande recurso de que disponemos, la World Wide Web, conocida generalmente como las páginas web o el Internet. Dos de estos elementos tienen el carácter de portátiles, aun cuando en la realidad se trata de dos dispositivos computacionales. La tableta es y sirve como una computadora portátil de uso muy sencillo. Por otro lado, el smartphone en realidad es una poderosa computadora que también sirve como teléfono y cámara web, además de incontables funciones que tiene por medio de sus aplicaciones. Y son, por ejemplo, el aparato telefónico de mesa o de escritorio, el blog de memorándums hasta con membrete personal o de la empresa que teníamos, el calendario colgado en el muro o el calendario de escritorio, esas hermosas agendas de libreta que año tras año comprábamos en la papelería para tenerlas sobre el escritorio o en nuestro portafolios, la brújula y el GPS para quienes solíamos hacer mediciones o geolocalizaciones, los mapas que había en un muro o doblados en la guantera del auto, la costosísima cámara reflex que teníamos a buen resguardo y a veces no estaba a la mano cuando se necesitaba, la videocámara para tomar video en los momentos especiales, la calculadora, sencilla o científica para nuestros cálculos. A algunos nos tocó incluso hacer uso de la regla de cálculo antes de las calculadoras electrónicas. El reloj o despertador analógico sobre el escritorio o sobre el buró de nuestra habitación, el bloc de notas sobre nuestro escritorio para ser guardadas y consultadas cuando fuera necesario, el directorio de nuestros amigos, familiares y contactos profesionales, ya sea en forma de libreta o en forma de aquellos tarjeteros giratorios, las listas de asistencias, registros de calificaciones, diarios de campo, registro de incidencias, etcétera, que físicamente llevábamos a la clase. La gran cantidad de libros que coleccionábamos en nuestro estudio o biblioteca personal, los libros de diccionario enciclopédico de 10 o 20 tomos. Todos estos elementos han sido sustituidos por excelentes aplicaciones que no solamente cumplen con los recursos analógicos, sino que los han superado con creces. Por ejemplo, el WhatsApp o el Telegram no solo envían mensajes, sino envían multimedia y reciben también, estableciendo una comunicación sincrónica. Las agendas electrónicas ahora permiten una búsqueda rápida de contactos. Un mapa o el Waze que no solamente te ubica en dónde estás, sino que te indica cómo ir a otro lugar, usando para ello algoritmos siempre mejorados de búsqueda de la mejor ruta, basados en las distancias y en las cargas vehiculares en tiempo real. Un reloj al que le puedes configurar un sinnúmero de alarmas. Y el rey de todos, el buscador web que permite ubicar cualquier tema en millones de servidores a lo largo y ancho del orbe. Por supuesto, hay más recursos analógicos que han sido sustituidos, como la reproductora de películas o VCR, luego el CDR y por último el Blu-ray, el cajero automático y la ventanilla del banco para realizar depósitos y disposiciones de estados de cuenta. Incluso en estos tiempos de contingencia, el aula física ha sido sustituida por un aula virtual y, en el mejor de los casos, por un aula invertida. El o los diccionarios de diferentes idiomas y su equivalente en el castellano para conocer el significado de palabras en esos idiomas. Los cursos de idiomas que en forma de fascículos nos llegaban por correo para aprender un nuevo idioma. El álbum fotográfico familiar o personal que atesorábamos con las imágenes de nuestros seres amados y que perpetuaban incluso momentos irrepetibles en lugares visitados. El correo
el cartero llegando a nuestro domicilio con las comunicaciones de personas u organizaciones lejanas, ese hermoso y costoso globo terráqueo que adornaba el aula o la biblioteca y en algunos hogares de los profesores, su estudio, los periódicos y revistas especializadas que a diario llegaban a la puerta de nuestra casa, las libretas para tomar apuntes de nuestras clases, las hojas tabulares para realizar cálculos contables, las transparencias con acetatos mediante las cuales exponíamos los temas con un retroproyector en nuestras aulas, aquellos archiveros llenos de folders. Hoy disponemos a la distancia de un clic de ratón o de un tap sobre la pantalla táctil de las películas que desees. El tipo que tú gustes y mandes, puedes detenerla y volver a iniciarla o verla las veces que tú quieras. El Word o Pages no solamente nos sirven para tomar notas, le podemos dar un formato sin ningún problema. Las hojas de cálculo electrónicas no solamente son tabulares, sino que son capaces de realizar una cantidad impensable de cálculos, desde las simples sumas o medidas centrales estadísticas hasta cálculos estadísticos de lo más complejo. Además, se han desarrollado aplicaciones que antes no tenían un similar. Por ejemplo, Uber para llamar a un taxi y ver el recorrido y hacer el pago en línea. Las webcams en vivo en donde vemos un lugar cualesquiera del mundo que disponga de uno. Street View de Google, que te permite ver en 360 grados cualquier calle de cualquier ciudad de cualquier país del mundo que están previamente grabados. Las videoconferencias mediante las cuales podemos comunicarnos unos con otros en vivo por medio de voz y video. Agradezco a ustedes su atención para ver el contenido de esta exposición y, por supuesto, les voy a invitar a que veamos la siguiente exposición. Este es el subtema denominado La red-jerarquía, diverso enfoque organizativo-estructural, y que corresponde también, y es el último subtema, del tema 2, las TIC en educación. En este subtema analizaremos las características de los enfoques jerárquico y sistémico con respecto a la educación actual. En un enfoque jerárquico a nivel central, siempre se van a encontrar dos aspectos importantes. Se requiere que todas las unidades operativas del nivel se conviertan en un universo para ese nivel. Así, el nivel secundario tendrá como universo todas las escuelas secundarias del país y el nivel medio superior será el universo de todas las escuelas de bachillerato del país. Como segundo requerimiento, cada uno de estos, ya sea preescolar, primaria, secundaria, bachillerato o licenciaturas, deben de tener una dirección. Y en nuestro país se encuentran en la Subsecretaría de Educación Básica, la Subsecretaría de Educación Media Superior y la Subsecretaría de Educación Superior. La Secretaría de Educación Pública debe, dentro de sus atribuciones, preservar la integración social, garantizar la calidad de los resultados obtenidos y que respondan a las demandas sociales y, por último, garantizar que la educación que se ofrece sea para todos, independientemente de su raza, color, sexo y estrato social al que pertenezca. Este es un modelo jerárquico bien conocido y que presenta dificultad para manejarse dentro de las políticas educativas modernas, pues el proceso de toma de decisiones es absolutamente centralizado. El secretario de Educación Pública, los subsecretarios que ya mencionamos, Subsecretaría de Educación Básica, Subsecretaría de Educación Media Superior y Subsecretaría de Educación Superior, por ejemplificar algunas. Las diferentes direcciones generales, por ejemplo, la de Educación Tecnológica Industrial y de Servicios, la de Educación Tecnológica Agropecuaria, la de Administración y Finanzas, Asuntos Jurídicos y Transparencia,
y las coordinaciones operativas en los estados de cada una de las unidades. Por último, pues cada uno de los planteles. Este, en cambio, es un modelo de red o modelo sistémico que en principio tiene tres componentes: ejecutivo, asistencia técnica y control. En el centro está el componente ejecutivo, que tiene tres nodos de la red. El secretario tiene la decisión de la política educativa, auxiliado por el nodo de estadística, investigación y planeación. Además, hay un tercer nodo, que es la parte administrativa, que se encarga de la parte presupuestaria y certificativa. El componente de asistencia técnica, que puede apreciarse del lado izquierdo del esquema, tiene cuatro nodos: desarrollo curricular, producción de materiales, nuevas tecnologías y capacitación docente en servicio. El componente de control, a su vez, que puede observarse al lado derecho del esquema, tiene cuatro nodos: evaluación, auditoría de presupuestos, equipo de supervisión y control administrativo. De todos ellos dependen educación básica, educación media superior y educación superior. Por supuesto, bajo ellas dependen las unidades operativas descentralizadas, que son las escuelas de los diferentes niveles educativos. En todos los modelos en red, y este esquema representa una red neuronal artificial, por ejemplo, pero me sirve para ilustrar cómo tiene efecto, como decía, en todos los modelos de red, la propagación de la información a través de ellas. Y están claramente diferenciadas en lo que llamaríamos capas de la red. En la primera capa, que está a la izquierda en color azul, está la cara visible de la red, que es el componente ejecutivo. La segunda y tercera capas, que están representadas en color gris, serían las capas ocultas, pero 100% funcionales, que son los componentes de asistencia técnica y de control. Lo que llamaríamos la capa de salida sería aquella que está directamente relacionada con los estudiantes, profesores, padres de familia y la sociedad en general, y es la red de escuelas de los diversos niveles. La propagación hacia adelante son las políticas educativas que dicta el Ejecutivo y ponen en marcha las capas primera, segunda y tercera, y que llegan a la cuarta para ser ejecutados frente a grupo. La propagación inversa o retroalimentación o back propagation partirá precisamente de la capa más lejana o capa de salida, llevando la información a cada uno de los componentes para ser analizados y corregido el rumbo que la educación está teniendo en nuestro país. La gran ventaja que ofrece el modelo de red, también llamado sistémico, es que a cada unidad operativa, puesto que son diferentes e inmersos en contextos sociopolíticos y económicos diferentes, se les ha de tratar de manera diferente. Los profesores y directivos de las mismas tienen la posibilidad de comunicarse con la capa superior para poder establecer que existen limitantes espaciotemporales que no harán posible la consecución de los fines que han sido planteados por las capas superiores. Una forma de ver la diferencia entre los dos modelos es ver que el modelo jerárquico es un modelo centralizado, que no solamente es quien toma las decisiones, sino las toma filtradas por la capa inferior, que a su vez la recibió filtrada de la capa inferior, y así. De modo tal que cuando llega a la parte superior, que es donde se realiza la toma de decisiones y la investigación de operaciones, no resultará adecuado para quien ha realizado una solicitud, toda vez que habrán quitado detalles importantes al contexto. En un modelo sistémico, el flujo es descentralizado y genera la posibilidad de tener nodos regionales y hasta locales que generarán la información de manera más adecuada y verdadera para que la toma de decisiones sea la más pertinente. Agradezco a ustedes su atención a estas dos presentaciones.
y me reitero a sus apreciables órdenes, esperando que haya dejado en claro este par de exposiciones las diferencias tanto en lo que respecta a lo analógico y lo digital como entre los dos modelos que se llaman jerárquico y sistémico. Les deseo que tengan ustedes un excelente día y vamos a cuidarnos todos.